Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a estos webinars que organizamos desde Farma España Industrial y Farmaforum. Bienvenidos todos, según vais accediendo, veo que ya vais entrando una gran cantidad de participantes, está genial. Recordad que abajo tenéis la sección de chat, por favor confirmadme que se oye y se ve bien, escribid en el chat para confirmar que, bueno, pues que estamos todos conectados, que lo estáis viendo perfectamente. Creo que está todo habilitado, a ver, para el chat. Creo que podéis todos escribir. Voy a comprobarlo. Em, a ver, creo que podéis escribir ya. Si podéis utilizarlo para confirmarnos que estáis utilizando el chat. Bueno, bienvenidos un día más a los webinars de Pharmaforum. Como he dicho, hoy tenemos un webinar que está organizado por dos empresas. Tenemos a Iron Mountain Data Centers y a Tinámica. Y como bien sabéis, está dedicado a inteligencia artificial, infraestructuras críticas e industria farmacéutica, perdón. Y bueno, pues ya sabéis, veo que estáis escribiendo muy bien, se oye perfecto, buenos días, todo ok, genial, muchas gracias por vuestra colaboración confirmando que se oye y se ve perfectamente. Entonces, bueno, la dinámica del webinar va a ser, vamos a tener dos presentaciones por parte de, como he dicho, Iron Mountain Data Centers y Dinámica, y en la parte final responderemos a diversas preguntas. Podéis escribirlas en el chat, aunque yo os recomiendo que en la sección de abajo, si veis, es una sección que es de preguntas y respuestas. En ella, por favor, dejad vuestras cuestiones para poderlas localizar luego más fácilmente y resolverlas al final todas. ¿Vale? Voy a ir presentando al primer ponente que vamos a tener, que es José Manuel Cruz. Él es director comercial en España de Iron Mountain Data Centers y creo que puede ir conectando su micrófono y su cámara para ver que le vemos y se oye todo Hola, bien. ¿cómo Se estáis? oye perfecto, muy bien. Pues Fenomenal. mira, ya va entrando gente, ya somos más de 100 que están y entran sin parar. Así que bueno, eh, comparte pantalla para asegurar que vemos que se ve bien todo, que vemos bien tu presentación y demás. Recordad que eso, la sección de preguntas y respuestas abajo, id poniendo, se va a grabar la presentación, que siempre lo preguntáis, pero dejad vuestras dudas ahí y luego al final las leeremos con nuestros dos ponentes, ¿vale? Veo que se ve bien el PowerPoint, así que bueno, pues para no perder más tiempo y como ya hay mucha gente que ha entrado, pues te dejo tu espacio, así que se dé bien y muchas gracias por asistir a todos los que están. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Nos veo, pero estaré encantado en próximos días de, si suscitamos interés, reunirme con vosotros y ampliar la información y hacer proyectos con vosotros. Yo soy José Manuel Cruz, el director comercial en España de Iron Mountain Data Centers. Y la idea mía es contaros quién es Iron Mountain, por qué hacemos infraestructuras críticas y qué experiencia tenemos en ello. Y luego, pues, dar unas pinceladas de las infraestructuras críticas, la inteligencia artificial aplicados a la industria farmacéutica para que luego Enrique amplíe la parte de inteligencia artificial, que es un verdadero especialista en ello. Bueno, pues Iron Mountain es una empresa que surge en 1951, ya tenemos unos cuantos años de experiencia, pero se remonta un poquito antes. En 1936, el fundador, Erland Naust, compra una mina de hierro vacía en una montaña, de ahí el nombre de Iron Mountain, con el propósito de producir champiñones. No tiene nada que ver con las infraestructuras críticas, ni con los centros de datos, ni con la informática, pero es el origen de la empresa. Y entonces, cuando llegó el año 45, 1945, esta persona se decidió ayudar a miles de inmigrantes que provenían de Europa a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y llegaban sin documentación alguna. Entonces decidió dedicar todo el resto de su vida a ayudar a las personas a que no volvieran a perder nunca un documento. Para ello empezó a adecuar esa granja de champiñones con hangares de conservación de documentos para clasificar documentos y que no los volvieran a perder. Y es en 1951 cuando formalmente se constituye Iron Mountain. Iron Mountain en un inicio se dedicó a la conservación de documentos físicos en papel.
Eso lo que trajo consigo es que muchos bancos y muchos clientes estatales de los Estados Unidos empezaron a pedirle a Iron Mountain la conservación de documentos, de contratos, créditos hipotecarios, etcétera. Y Iron Mountain paulatinamente fue especializándose en la construcción de búnkers antinucleares para la conservación de documentos, porque el propósito, como decía, era conservar los documentos de las personas y de las entidades frente a cualquier tipo de desastre natural, de guerra, de cualquier tipo de situación. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años, en mitad de la Guerra Fría, muchos clientes que se empezaban a informatizar, grandes bancos, empezaron a solicitarle a la empresa la construcción de centros de datos a medida para su propio servicio. Entonces, Iron Mountain empezó con esa experiencia que había adquirido de construcción de infraestructuras para la conservación de documentos, empezó a construir centros de datos específicos para clientes. Eso llevó a una nueva oportunidad. En 2013, la empresa decide lanzar una nueva división dedicada exclusivamente a la construcción y operación de centros de datos para distintos clientes. Así, la empresa empieza a construir una plataforma global de centros de datos por todo el mundo y con un gran crecimiento. Y bueno, pues llegados en 2022, Iron Mountain se fija en España, adquiere el campus tecnológico de Indra y construye un campus de centros de datos que es el más importante de la compañía en Europa y uno de los más importantes en Europa y el más importante o grande en España. A día de hoy, pues nosotros nos focalizamos en dar servicio de centros de datos a nuestros clientes con 4 cosas que nos obsesionan. La seguridad, el cumplimiento, la sostenibilidad y la satisfacción al cliente. Los puntos son donde está Iron Mountain Data Centers. La otra división de Iron Mountain está prácticamente en todo el mundo. En los data centers estamos en Norteamérica, en Europa y en Asia. Más de 1.300 clientes en más de 25 localizaciones, 7 países, 21 mercados y más de 5 millones de pies cuadrados brutos de instalaciones. Como decía, 4 cosas que nos obsesionan. Una de ellas es la sostenibilidad. El 100% de los centros de datos de Iron Mountain se alimentan con energía de origen renovable. Tenemos un compromiso de 0 emisiones para 2040. Tenemos un producto que es el Green Power Pass, que lo que otorga es un certificado a nuestros clientes de que los servidores que hospedan con nosotros se alimentan 100% de energía eléctrica, de energía renovable, de origen renovable. Luego, pues en términos de producción, algunos de los centros de datos, como por ejemplo el de Nueva Jersey, tienen en el tejado placas solares que proveen hasta 7 megavatios de potencia. Hacemos monitorización 7x24 del origen de la energía. En términos de impacto medioambiental de construcción, tenemos la certificación Green excelente en los data centers. Y luego tenemos un producto o una empresa que se dedica al reciclado de todas las materias que componen los servidores o los equipos electrónicos. Extraemos todos los componentes de valor, los vendemos en el mercado de materias primas y compartimos los beneficios con el proveedor o con el cliente que nos ha dado esos equipos. En términos de seguridad y compliance, tenemos un programa global de certificación ISO, por el cual todos los centros de datos a nivel mundial se certifican en las mismas ISOs. Y luego tenemos en cada país alguna particularidad. Por ejemplo, en España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, que lógicamente no aplica en otros países. Este es una certificación local. A día de hoy somos el único proveedor de colocation con un programa global de certificación ISO, por el cual pues tenemos una homogeneización de estas certificaciones. Este es el certificado de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. Y finalmente, os decía 4 puntos importantes. El último, que es quizá el más importante, es la satisfacción al cliente. Tenemos en el Net Promoter Score, que es
el índice que mide la satisfacción de los clientes, una calificación de 56,9 que está muy por encima del estándar. Hacemos entrevistas entre los más de 1.300 clientes en distintos sectores y ahí veréis, por ejemplo, algún cliente del entorno médico, que es Boston Medical, y creemos que lo que es bueno para nuestro cliente es bueno para nuestro negocio, con lo cual tenemos mucho foco en mejorar año a año esta calificación, aunque ya es muy difícil subir de un 56,9. Si podéis buscar lo que es el Net Promoter Score, veréis que es una calificación de 56,9, es muy alta. Y ya entrando un poco en materia de lo que es este webinar. Quizá, Guillermo, voy muy rápido, pero tampoco quería... No, no, vas eh, perfecto. Tú con tu ritmo, vale, no te preocupes. fenomenal. Eh, entramos en lo que son las infraestructuras críticas. Aunque yo no soy un experto en el mercado de los medicamentos y en la industria farmacéutica, aunque tuve alguna incursión en ella hace muchísimos años, he hecho esta slide para poner de manifiesto que en todo lo que es las etapas o el flujo de trabajo de la fabricación de documentos, perdón, de medicamentos, puede estar presente la inteligencia artificial en la investigación y desarrollo, en el descubrimiento de nuevas moléculas y pruebas preclínicas. La inteligencia artificial puede estar presente en el modelado molecular, en el screening vital, en el análisis predictivo. Luego, en los ensayos clínicos, por supuesto que la inteligencia artificial puede participar en el reclutamiento, en el análisis de datos, en la monitorización. En la aprobación regulatoria, por supuesto que puede estar presente la inteligencia artificial, tanto en la revisión como en la autorización por agencias. En la fabricación, en la producción a escala industrial y el control de calidad, la robótica, el control en tiempo real, el mantenimiento predictivo, la inteligencia artificial tiene una participación clave. Luego, en el empaquetado y distribución, entran tanto la inteligencia artificial como el blockchain o como el Internet de las cosas, es decir, la inteligencia artificial también puede estar presente y luego en la farmacovigilancia, en la monitorización continua de la seguridad y la postcomercialización, la inteligencia artificial puede tener una participación importante. Entonces, a día de hoy vivimos un momento en el que la industria farmacéutica está experimentando una transformación importantísima y la infraestructura que soporta esta transformación digital de la industria farmacéutica es clave. La inteligencia artificial emerge no solo como una herramienta de optimización, sino como un escudo súper importante en lo que es la industria farmacéutica. Entonces, el enfoque que tenemos hoy es poder darles una hoja de ruta estratégica para integrar soluciones de inteligencia artificial que mantengan las operaciones en marcha y que les haga pues, realmente más fuertes, optimizando la cadena de suministro, tomando decisiones rápidas, apoyadas por la inteligencia artificial. Y estamos en un momento en el que hay un desarrollo y una oportunidad, pero también hay algo muy importante. La digitalización de las empresas está abriendo puertas a eficiencias importantes, pero también a vulnerabilidades, porque estamos expuestos a los amigos hackers. Disculpa. De manera que es importantísimo todo hacerlo de una manera robusta y con infraestructuras que soporten tanto a ataques cibernéticos como a ataques físicos. Los centros de datos, la industria farmacéutica y la inteligencia artificial, pues tienen podríamos decir, cuatro pilares, ¿no? Desde el punto de vista de los centros de datos, eh, son necesarios para el almacenamiento masivo de los datos, para la investigación, para el genoma humano, para todas las fórmulas magistrales de la industria farmacéutica.
En el procesamiento de datos, los centros de datos son fundamentales para simuladores, para el análisis de los datos de los pacientes. Y luego, en términos de seguridad y de respaldo, un centro de datos es necesario porque, y de hecho varios centros de datos, porque muchas veces hay que tener backups y copias de seguridad de los datos que albergamos en un centro de datos. Luego, el punto de vista de la infraestructura crítica es la base de la operación interrumpida. Tenemos sistemas de alimentación redundantes, tenemos conectividad de fibra óptica redundante con distintos operadores de telecomunicaciones, tenemos unos sistemas de refrigeración avanzada, que en el caso de la inteligencia artificial ya no solo es refrigeración por aires acondicionados potentísimos, sino también estamos hablando ahora de refrigeración líquida que llega hasta el microchip de los servidores. Y luego tenemos una ciberseguridad y una seguridad física de acceso. Para acceder a un centro de datos hay un proceso, pues parece que es el superagente 86. Desde que entras por la puerta del parking hasta que llegas a una sala donde están los servidores de un centro de datos, vas pasando esclusas y distintos controles de seguridad que son fundamentales. Luego, la inteligencia artificial está presente en el descubrimiento de fármacos, la medicina personalizada, que es algo que cada vez se tiende más. Esto es como un cliente, un producto, pues un paciente, un tratamiento. Y la inteligencia artificial, desde luego, nos facilita ese proceso. La optimización de ensayos clínicos, la inteligencia artificial está presente y en el análisis preventivo. ¿Qué nos da todo esto? Pues la aceleración de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, la mejora del proceso del diagnóstico, la reducción de costes operativos, acortar el tiempo de lanzamiento de nuevos productos, de nuevos medicamentos, de nuevas terapias y la personalización de tratamientos, que es algo que es una tendencia, porque cada persona tiene particularidades que un tratamiento, eso los médicos lo saben mejor, puede funcionar mejor o peor en distintas personas y dicen, es el mismo tratamiento, es la misma enfermedad, sí, pero la recepción del tratamiento puede ser distinta según la persona. Esto es lo mismo, al fin y al cabo, creemos que los centros de datos y la inteligencia artificial impulsan de manera potente la industria farmacéutica. Hay una definición académica de lo que es un centro de datos como una infraestructura crítica que es un activo físico, una red que alberga las capacidades de computación, almacenamiento, conectividad necesarias para la prestación de servicios esenciales. Y se define por su carácter indispensable, ya que su perturbación, su fallo o destrucción tendría un impacto sistémico sobre todo en la empresa, la industria, incluso el sector. Si recordamos en el blackout, cuando cayó la red eléctrica de España, nos encontramos con que no solo el tráfico, los supermercados, las neveras, no, que es que se cae todo bueno, pues eso es algo que un centro de datos, por ejemplo, en ese día nosotros pudimos mantener todos los servicios de la empresa y había servicios digitales que seguían funcionando gracias a que los centros de datos como infraestructura crítica garantizan la continuidad de la operación. Garantizamos la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de los datos que son fundamentales. Los componentes de una infraestructura crítica, por un lado, la resiliencia física y ambiental. Tenemos la capacidad de soportar eventos adversos, desastres naturales, incendios, fallos eléctricos. Y esto lo hacemos mediante sistemas redundantes que llamamos N+1 o 2N, en términos de suministro eléctrico, de refrigeración y de conectividad. Luego está la parte de seguridad lógica y seguridad física, no solo la seguridad lógica, que lógicamente es muy, muy importante, sino la seguridad física, como antes mencionaba, porque acceder a las máquinas que nuestros clientes tienen en las salas preparadas para ello es algo que bueno, pues requiere muchas puertas y muchos pasos antes de que alguien pueda llegar a una sala donde se albergan los data centers. Y luego hay una cosa que es importante de una infraestructura crítica,
que es la dependencia intersectorial. Al final, en una economía que cada vez se está digitalizando más, pues todo está interrelacionado, de manera que si no tenemos una infraestructura que tiene las capacidades de mantenerse levantada, pues se pueden caer muchísimos servicios de otras organizaciones interdependientes con nosotros. Desde el punto de vista del marco legal, hay una directiva, la NIS 2, que marca lo que son las infraestructuras críticas, como infraestructuras esenciales o importantes. Esto se debe, pues como decía, a la interoperabilidad que genera un efecto cascada que si se cae uno, se cae todo como una pieza de dominó. Disculpa. Desde la perspectiva de la industria farmacéutica, un centro de datos es una infraestructura crítica porque el tiempo que no está activo no solamente se mide en una pérdida económica, sino en la interrupción de la producción de fármacos, que al final salvan vidas, con lo cual es algo importantísimo y crítico, y en la pérdida de años de investigación, que eso es no solo de pérdida económica, sino pérdida de propiedad intelectual, que es terrible. Entonces, en definitiva, tenemos una fusión entre lo que es los centros de datos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita a los centros de datos para funcionar y los centros de datos junto con la inteligencia artificial son un impulso para la innovación farmacéutica. Los centros de datos son el motor que impulsa la investigación farmacéutica, garantizando seguridad, velocidad y cumplimiento regulatorio. Al final, igual que hablamos de una industria 4.0 y de gemelos digitales, la industria farmacéutica, también hay una industria farmacéutica 4.0 que se fundamenta en la medicina personalizada, en reducir los tiempos de comercialización y garantizar la cadena de suministro desde la fábrica hasta el paciente en el mercado. Y bueno, pues como conclusión, una infraestructura crítica robusta, que son los data centers, y la capacidad analítica de la inteligencia artificial son una ventaja que son fundamentales a la hora de avanzar en una salud global. Esto es el campus que estamos construyendo en Madrid. Aquí tenemos los distintos centros de datos. El campus se compone de 8 centros de datos. Y ahora, si hay tiempo, Guillermo, me gustaría poner un pequeño vídeo de cómo estamos construyendo este campus. ¿Puede ser? Sin problema, sin problema. Fenomenal. Pues vamos allá. Pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y simplemente como colofón, somos la empresa que desde los champiñones ahora somos líderes a nivel mundial en centros de datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Nos ha encantado y muy curioso ese lema, el del origen a lo que sois ahora. Os voy a dejar, si queréis solicitar más información, ¿vale? Os voy a dejar
en el chat el enlace, ¿vale? Para los que estáis y los que estáis viéndolo a posteriori, nos estáis viendo en YouTube, también voy a poner aquí un QR que lleva ese mismo enlace, ¿vale? Por si nos queréis solicitar más información referente a, a este tema, pues podéis contactarnos a través de ahí, ¿vale? Lo dejo aquí para que se vea. Y mientras tanto, si puedes dejar de compartir pantalla, José Manuel, para que lo puedan ver mejor todos los asistentes. Vale, también os recuerdo hacer preguntas en la sección de abajo si tenéis cualquier cuestión, propuesta, nos las podéis dejar ahí escritas y al final del webinar las resolveremos. Y mientras tanto voy a ir presentando al siguiente ponente. Él es Enrique Serrano Montes, él es presidente de Dinámica y creo que ya está conectado. A ver si activa la cámara y micrófono. Ahí te vemos. Perfecto con tu logo y con tu todo. Recordad, si tenéis cualquier cuestión para resolver al final del webinar, nos la dejáis por escrito y si nos estáis viendo en este QR o en el enlace que hemos dejado en el chat, nos podéis solicitar más información a posteriori. Mientras tanto, Enrique, comparte pantalla para ver que se ve bien tu presentación. A ver si está, a ver si ya está habilitado para que la puedas compartir en pantalla completa para ver, quitarnos ese marco de PowerPoint, ¿no? Perfecto. Vale. Sí, dale a seguir compartiendo para que se pueda ver. Vale, Vale. genial. Pues se ve perfecto. Pues nada, pues te dejo con tu público. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Qué mejor día para un webinar con este tiempo, ¿no? Que está nevando aquí profundamente en Madrid. Bueno, la verdad que José Manuel ha dado una visión panorámica bastante completa, tanto de infraestructura, yo diría que también de datos y de inteligencia artificial. Yo creo que precisamente el sector farmacológico y sobre todo después de la pandemia, pues hemos visto que ya es infraestructura crítica en todo lo que tiene que ver con salud pública, con las cadenas globales de suministro, incluso en temas de seguridad nacional. Y todo lo que es la analítica avanzada o la inteligencia artificial, pues al final ha pasado a ser una herramienta estratégica con un componente, yo diría que estructural, ¿no? Es decir, pues hablábamos antes del apagón. Yo diría, imaginaos qué pasa si un modelo de IA falla, pues en esos procesos de fabricación o de manipulado o incluso en la etapa anterior de diseño, definición de molécula o de componentes. En inteligencia artificial, yo diría que la infraestructura ya per se, valga la expresión, es crítica, es decir, porque realmente lo importante, fijaros, yo creo que más que la tecnología o la propia inteligencia artificial como tal, pues es el dato, ¿no? Es tener buenos datos, tener fuentes de datos fiables, tener datos bueno, que puedan provenir en un cierto tiempo real, porque también en ese sentido hay caducidad. Eh, Hablando de infraestructura crítica, es decir, yo creo que en Pharma pues no solamente hablamos de plantas y laboratorios, hablamos de cadena de frío, por ejemplo, que es un tema importante, la producción y control de calidad, la logística y distribución, donde yo creo que también ahí se puede hacer mucho en la optimización y en la reducción de stocks, que es muy importante por temas también de caducidad, los datos clínicos regulatorios, donde vemos que últimamente la regulación y sobre todo el AI Act y todos los reglamentos, sobre todo europeos, que tienen que ver con datos, pues ponen foco, es decir, en salud como algorítmica de alto riesgo, ¿no? Donde ahí va a haber un foco también especial. Y bueno, pues sobre todo también en fabricación, pero también en el ámbito hospitalario, pues todo lo que tiene que ver con sistemas integrados, IoT, es decir, dispositivos, wearables, es decir, pues todo esto cada vez toma más significado y es por eso que también
José Manuel lo referenciaba, es decir, la ciberseguridad, el acceso a los datos. Ahora mismo, es decir, el acceso a datos personales de salud, a historia clínica, es decir, pues sabéis que está siendo foco ahora mismo de ciberdelincuentes porque hoy en esa Internet profunda, pues la verdad que se paga bastante bien por este tipo de datos, ¿no? Me voy a apoyar en una presentación que es la que tenéis. Quizá, bueno, pues a lo mejor hay, puede dar impresión de que sea muy técnica, pero no tanto, ¿no? O sea, yo creo que la idea es profundizar y sobre todo ver también desde el punto de vista de los datos y de la inteligencia artificial, pues que hay ciertos cambios de paradigma. Es decir, que hemos pasado de una analítica avanzada, y cuando hablo de analítica avanzada, quizás me centro más en machine learning, a un deep learning o a una inteligencia artificial en el cual, bueno, pues el foco no es tanto la plataforma, es decir, como en la IA 1.0, como veis ahí, sino que el foco está más en la propia generación de contenido a partir de unos datos de calidad, donde casi hay una relación on demand a la hora de generar pues esos outputs o esos conjuntos de contenido. Y además yo diría que en cualquier formato, es decir, formato texto, formato audio, formato vídeo y diría que también en cualquier tipo de canal. Claro, fijaros, lo que hay en la mayoría de las compañías ahora mismo sigue siendo una IA 1.0, es decir, donde tenemos un dataset que conecta con un modelo para resolver un problema o para resolver un reto o para resolver un task. Claro, lo que nos encontramos en, pues muchas veces es un parque de champiñones también, es decir, es un parque de modelos. Hay compañías que tienen más de 100 modelos que dan respuesta pues, a 100 retos, con unos datasets que no se hablan entre sí, es decir, que se han creado es proceso para ese MVP o para ese producto, ¿no? Los pros, pues oye, cuanto más datos, pues evidentemente mejores resultados, donde bueno, pues podemos tener modelos muy avanzados, focalizados para cada aplicación, pero esto tiene una escala limitada. La verdad, puede llegar un momento que no estemos aprovechando sinergias con altos costes y como dice ahí, es decir, no es una inteligencia real. ¿Por qué? Pues porque no hay conectividad entre cada uno de esos modelos, con lo cual nos estamos dejando inteligencia en el camino. Sin embargo, claro, pues viene la generativa, vienen los modelos fundacionales y aquí cambia el paradigma, es decir, de un enfoque que podemos llamar que es bottom-up, ahora es todo lo contrario, es decir, es un modelo fundacional que de alguna forma pues orquesta, es decir, modelos por debajo y lo que requiere también son ya bases de datos que estén integradas, que de alguna forma tengan relación entre ellas. Y esto sí que es un cambio grande, ¿no? En el sentido de que lo que se requiere aquí es una estrategia de datos, pero también una estrategia de infraestructura. Es decir, estamos hablando ya de grandes datos, estamos hablando de Big Data. Esto puede exceder las capacidades tecnológicas on-prem, es decir, de máquina física que pueda tener una compañía. Y es decir, aquí la manera de dar el salto, pues evidentemente es definiendo claramente qué datos pueden estar on-prem, qué datos tienen que migrar a la nube, qué proveedor de infraestructuras elegimos que tenga la potencia suficiente y latencia y seguridad y cumplimiento normativo como para darnos el servicio y sobre todo que pueda evolucionar de acuerdo cómo evoluciona la compañía. Yo creo que lo bueno que tiene Iron Mountain, ¿no? Tal y como acabamos de ver, es que no solamente está creciendo, sino que está montando nuevos data centers. Los data centers, la mayoría, es decir, no cuentan con módulos de inteligencia artificial. Es decir, el supercomputador de Barcelona
el Mare Nostrum 5 realmente no está enfocado a inteligencia artificial, es decir, está enfocado a cálculos de fluidos, a física, a predictiva compleja. Ha habido que instalar, es decir, un conjunto de tarjetas NVIDIA conectadas en paralelo, inicialmente 4000, H100, H200, y eso sí es inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener cuidado cuando se habla de computación con inteligencia artificial, porque estamos hablando de arquitecturas también diferentes que no todo el mundo tiene, ¿no? Esto, si tenemos en cuenta que el modelo fundacional ahora sí que, tratando de aunar cualquier fuente de datos, puede dar respuesta a problemas complejos, a problemas que ni siquiera a lo mejor se habían mapeado, y además con la facilidad de tener una relación con el usuario, pues vía lenguaje, pues yo creo que facilita, democratiza, ¿no? Que es lo que estamos viendo con la IA, sobre todo la IA generativa, que aunque hoy hablamos mucho de IA generativa, pero la IA es mucho más, ¿no? Porque generativa realmente pues surge en el 2017. Hablamos de LLMs, es decir, modelos largos de lenguaje. Hablamos de también modelos cortos, es decir, pero para que haya un modelo corto tiene que haber un modelo largo. Yo creo que en Pharma, pues más que nunca, es decir, los modelos tienen que ser modelos transparentes. Os pongo aquí el Foundation Model Transparency, que se publica, la verdad que casi todos los años, y bueno, que analiza una serie de variables que tienen que ver con transparencia, explicabilidad. Esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que la regulación al final pone foco en que, bueno, tenemos que saber cómo funciona el modelo, tenemos que saber eh, cómo discrimina, tenemos que saber cómo responde a la inferencia, porque en un entorno regulado y en un entorno donde casi la mayoría o gran parte de la analítica puede estar considerada como de alto riesgo, pues vamos a tener ahí a una agencia que es la AESIA, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que está en Coruña, que va a estar pues como una agencia tributaria vigilando y analizando, pues sobre todo la aplicabilidad, ¿no? Más que la definición o descripción técnica. Ah, claro, aquí, es decir, la forma, bueno, yo diría, primero lo que hay que elegir es con qué LLM trabajamos, es decir, open source, de mercado, semi, con qué entrenamientos. Como sabéis, la mayoría están entrenados fundamentalmente con el fichero de Common Crawl Foundation, que es un fichero que, bueno, pues almacena todo lo que pasa por Internet todos los días. Son ficheros de teras que, claro, pues no caben en una máquina normal, con lo cual, bueno, pues yo creo que también esa es una de las ventajas de tener un cloud cercano, de tener un data center potente donde tú puedas realmente poner en producción este tipo de LLMs, poderlos, por supuesto, entrenar. Pero luego al final, es decir, hay una particularización, es decir, con los RAG, con los Retrieval Augmented Generation, es decir, tú lo que haces es entrenarlo con tu conjunto de contenido, es decir, de alguna forma abriendo un camino crítico, un camino intermedio, en el cual el conjunto de conocimiento que tú tengas, es decir, lo troceas en conjuntos de texto hasta llegar a tokens que al final los relacionas con códigos numéricos, que son los embeddings, y al final ahí tú lo que estás es trabajando con bases de datos vectoriales con tu conocimiento, ¿no? Y eso yo creo que ya es un plus. Yo creo que esta industria genera muchísimo conocimiento. Yo creo que end-to-end, como hemos podido ver en la cadena de valor, y es muy importante que cada uno haga este ejercicio. Es decir, esto lo pongo aquí porque, bueno, realmente no hace falta tampoco ser excesivamente técnico, es decir, hay que tener conocimiento. Yo creo que igual cuando hablábamos en los tiempos del Excel, y las macros, bueno, no había que ser técnico para entenderlo. Ahora, bueno, pues yo creo que la potencia que puede tener un RAG es un animal diferente, 10.000 veces mayor, pero yo creo que con un poquito de conocimiento, y por eso en Tinámica trabajamos
con MBit Data School. De hecho, bueno, pues esta presentación es la segunda vez que la pongo. Hace unas semanas se estrenó en la Carlos III. Claro, tú puedes lanzar un prompt o una query, es decir, prompt si al final es una cuestión a un modelo fundacional, la query es, oye, estás pidiendo datos a una base de datos, en el caso de la vectorial, y siempre hay que trabajar con un modelo largo de lenguaje que es de alguna forma, bueno, pues el orquestador, ¿no? Desde el punto de vista de inteligencia o de conocimiento, pero insisto, hay que trabajar en esas bases de datos vectoriales. Y si queremos ir más allá, es decir, bueno, pues automatizar completamente un proceso, como veíamos antes en cada una de las partes de la cadena de valor, bueno, pues hablamos de un agente, ¿no? Un agente que se compone, aparte del LLM que hayamos elegido, pues de un planificador de tareas, de herramientas para tomar el control y para delimitar qué es lo que queremos que haga, y un RAG también, que es el que de alguna forma pues va a administrar el conocimiento que tengamos de un determinado área o de un determinado departamento. Yo aquí hago un poquito de parada, pues porque, bueno, como sabéis, el supercomputador de Barcelona pues lleva meses trabajando en una familia de modelos que son modelos ALIA, es el LLM español, los tenéis en Hugging Face y os los podéis descargar. La familia pues va de menos a más, el mayor tiene 40 billón de parámetros y es el más potente, pero todavía, bueno, yo creo que se está afinando. Aparte de, lógicamente, estar entrenado con el fichero de Common Crawl, pues también lleva entrenamiento pues, de la Biblioteca Nacional, de corpus de la Biblioteca Nacional, del Instituto Cervantes, es decir, es otra cosa, ¿no? A la hora de hablar en español y en las lenguas cooficiales. Y la recomendación también es que, oye, pues aquel que quiera trabajar en un el SLM, un modelo más pequeñito, adaptado, y sobre todo si vas a trabajar en español o lenguas cooficiales, bueno, pues probarlo, ¿no? Puede ser, oye, pues un pequeño Mistral. Y sobre todo lo bueno es que es open source, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí va la recomendación. Quizá, oye, lo fácil también es irte a un modelo de mercado, pero también vas a pagar por ello. Si ChatGPT lleva un entrenamiento de español de un 4%, aquí estamos hablando de un entrenamiento de español pues prácticamente de un 20%, ¿no? O sea, con lo cual, pues eso se nota, ¿no? Desde el punto de vista bueno, del afinamiento, la puesta en producción. Pero realmente, o sea, la idea que os quería lanzar hoy, lo que pasa que esto es una antesala, es que estamos ya en un 3.0, ¿no? Y yo lo llamo el nuevo sistema operativo de los datos. Y en este nuevo sistema operativo de los datos, pues lo que conviven es, hemos visto el LLM por un lado, pero también por otro el espacio de datos. Es decir, realmente un LLM no integra datos, no almacena datos, es decir, necesitamos una infraestructura anterior que de alguna forma pues se ocupa de toda la gestión de la cadena de valor del dato y sobre todo de la compartición de datos, ¿no? Cuando hablamos de una industria al completo. Y luego, pues la tercera parte de este ecosistema es lo que hemos visto, es decir, serían los agentes o incluso los gemelos digitales, que en este sentido, pues también José Manuel lo ha citado. Entonces, claro, el nuevo sistema operativo de datos, pues deberíamos partir de toda la comunidad de, de Gaia X, Data Space, es decir, todo lo que son los espacios de datos con la configuración de Gaia X a nivel europeo, pues lo que te dota es de una gobernanza, de una interoperabilidad, por supuesto, seguridad y establecer diferentes capas a la hora de compartir esos datos, poniendo en contacto a data provider con data consumer, con los diferentes conectores. Ahora mismo hay más de 180 proyectos de espacios de datos que están promovidos, algunos por la SEDIA, por la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, con todos los programas que hay en curso. Ahora hay un kit de espacio de datos y en el fondo llegará un momento que los espacios de datos se conectan, es decir, sanidad al final conecta
con finanzas, pues porque esto hay una monetización, o con movilidad, transporte o energía, ¿no? Porque al final todo está conectado. Entonces hay una capa de datos que, como decía, te lo da el estándar de Gaia X. Hay una capa de conocimiento que lo obtenemos a través de esas bases de datos vectoriales con sus representaciones, y hay una capa de modelos que te lo da, pues, el modelo que elijamos. Y esto sí que exige estrategia y exige de alguna forma que tomemos buenas decisiones en ese sentido. Si es Alia, Mistral, llama, o modelos de pago, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista europeo, pues siempre se apuesta, pues, por modelos que cumplan con autonomía estratégica, tecnológica, y a ser posibles, europeos. Y luego, en toda esa integración, y sobre todo cuando tenemos que adaptarlo, es decir, a nuestra cadena de valor, pues oye, definir esas RAG semánticas con agentes que actúen como orquestadores semánticos también, es decir, y semánticos porque aquí, oye, los diccionarios semánticos son fundamentales, sobre todo por sectores, y sobre todo en este sector, que incluso desde el punto de vista de la propia extracción, transformación y carga de los datos en esa transformación, pues la semántica es fundamental, ¿no? Y bueno, y al final todo esto, ¿para qué? Pues para acelerar procesos, como veíamos en la presentación anterior, para mejorar las decisiones, para asegurar que las decisiones aciertan, y para generar una cierta, pues yo diría que analítica prescriptiva, ¿no? En ese sentido, y tratar de dar en la tecla. El output al final, pues oye, son gemelos digitales, es decir, un gemelo digital al final es una representación en digital de una infraestructura, es decir, y donde, oye, tú donde en digital tocas la palanca roja, en físico y en real la palanca roja se mueve, ¿no? Y aquí necesitas, pues, un poco lo que hemos hablado, es decir, embeddings específicos de cada dominio, RAG y agentes conectados a streaming de datos, mucha simulación de entornos. Por supuesto, en temas de seguridad, pues este tipo de gemelos son críticos. Creo que la generación de cualquier tipo de informe técnico, de ensayos clínicos, de datos de paciente, todo lo que hemos también comentado José Manuel, de temas de farmacovigilancia, yo creo que esto se puede acelerar, ¿no? Se puede acelerar enormemente. Ya hemos visto que, oye, que podemos acortar todo lo que es la I+D+I, incluso la producción en temas moleculares, pues prácticamente reducirlo, me atrevería a decir, en un 50%. Eh, y luego, bueno, yo creo que también esta inteligencia artificial pues ayuda mucho en la co-creación, ayuda mucho a la hora de compartir, ¿no? Desde el punto de vista intersectorial, con esos bueno, espacios de datos, ¿no? Que hacen esa orquestación por debajo, y que para todo esto pues necesitas infraestructura y necesitas, yo creo que ahora mismo, ayer, por ejemplo, tenía una reunión con el CEO en Madrid, con el CEO de Microsoft, y decía, no, es que los fondos de inversión ahora hacen dos valoraciones de compañía, ¿no? Una que es menor a los que solo trabajan on-prem y sus datos solo los tienen on-prem, y una valoración mayor de aquellos que están trabajando con datos en data center, en cloud, con ayuda de terceros, porque ellos pueden ir a otra velocidad, ¿no? Y realmente asegurar, pues, que el dato está disponible y que además es un dato de calidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, o sea, desde luego la aplicación en farma, en biotecnología, es vital, como veíamos, es decir, desde seguimiento de pacientes hasta biomarcadores o todo el tema molecular. En la parte de medical devices, también, sabed que fruto del PERTE sanitario, pues se está creando ya en España, pero también en Europa, es decir, un espacio de datos de salud. Pensar que hasta hace nada
es que ni siquiera los hospitales compartían sus historias clínicas. Bueno, de hecho no existe una historia clínica nacional per se y desde luego un hospital privado no comparte su historia clínica con uno público y al respecto. Y luego, bueno, quizá la parte de marketing no hemos hablado, ¿no? Porque yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí trabajáis en comercial y marketing. Aquí, ¿qué decir? O sea, yo creo que también desde el punto de vista de la cadena de valor del cliente o del lead, pues el impacto es tremendo, ¿no? Es decir, a la hora yo diría que poder incluso identificar por anticipado por cada euro que vas a invertir en diferentes canales, redes sociales, pues saber cómo optimizar esa pipeline y saber de antemano antes de invertir, pues cuál va a ser el retorno. Y ya para terminar, simplemente ayer sí que precisamente el CEO de Microsoft me dio algunas cifras que me parecen muy buenas, ¿no? Me decía que en servicio al cliente pues está impactando con inteligencia artificial un 11% en resolución de casos y de problemas. Hay un 9% más de ingresos por vendedor cuando el vendedor lo usa. En marketing hay un 21% de aumento de la ratio de conversión. En recursos humanos, un 25% más de precisión en las respuestas de autoservicio al empleado. En finanzas, un 60% de reducción de casos en la gestión de cobro. En legal, un 5% de incremento en la reducción de gasto. Y en TI, un 36% de la tasa de éxito en las consultas y resolución de incidencias de empleados. Bueno, y aquí me quedo. Podríamos estar hablando muchísimo porque la verdad que la industria es enorme, pero yo creo que es mejor dejar un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Como hemos dicho, pues la verdad es que tu presentación ha sido muy interesante. La verdad es que ha puesto bastante potencial de lo que nos ofrece esto, el tema hoy que estamos abordando. Y sí, tenemos algunas preguntas preparadas. Recordad, ahora podéis lanzar cualquier pregunta, ya sea por el chat o por la sección de preguntas y respuestas para contestarlas. Ahora, José Manuel, ¿puedes conectar la cámara y el micrófono para poderte ver a ti también? Vale, pues voy a leeros algunas preguntas que teníamos también preparadas nosotros. Por ejemplo, la primera es, ¿cómo debe diseñarse hoy la infraestructura cloud, on-prem, edge, datos para que la IA en Pharma sea realmente escalable, segura y compliant dentro de unos 3 5 años, ¿no? Que es lo que estamos planteando un poco de como si fuera un proyecto, ¿no? En ese margen de tiempo. Es una pregunta muy difícil y explicaré por qué. Porque realmente la tecnología está cambiando cada 6 meses a una velocidad extraordinaria. De hecho, nosotros en el diseño del campus estamos teniendo una dificultad adicional porque estamos tratando de tener siempre la última tecnología en cada uno de los edificios que componen el campus. ¿Qué ocurre? Que la tecnología de liquid cooling para las GPUs que se albergan en nuestro data center está cambiando. Entonces, no soy especialista en diseño y construcción, pero sé que están valorando distintas tecnologías. Entonces, ¿cómo se debe diseñar? Pues con la flexibilidad suficiente como para poder cambiar y adoptar la tecnología que se requiera en el momento en el que se vaya a poner en producción. No sé si he contestado. Sí, Más o bueno, menos. Enrique puede aportar también, no solo. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahora mismo, o sea, yo creo desde el punto de vista de estrategia, es decir, sí que hay que pensar en estrategia y no y salir del tacticismo del caso de uso y de la resolución de retos, con lo cual hay que pensar en infraestructura y dentro de esa infraestructura, pues lo primero que hay que pensar es, oye, ¿qué necesitas tener on-prem y qué necesitas llevar a la nube? Y ahí, bueno, pues yo creo que va a primar, pues prima sobre todo seguridad de los datos, cumplimiento normativo, eh, sobre todo también, es decir, ¿para qué vas a usar? Es decir, si estamos hablando de alto riesgo,
donde aquí las multas pues, pueden ser enormes, hasta un 7% de la facturación anual, pues yo creo oye, no te la juegues, es decir, por temas de seguridad, por temas de latencia, sobre todo escalabilidad, es decir, oye, pues si estamos hablando, por ejemplo, en temas de clientes, bueno, que suele ser donde puede haber más picos de consumo, dependiendo también un poco de si hay un enfoque de retail o no, pues normalmente los datos en los que puede haber más picos o temas de escala a nivel internacional, pues lo suyo es llevarlo fuera, ¿no? O por temas de cumplimiento normativo. También yo creo que tener en cuenta este nuevo ecosistema que yo os comentaba, ¿no? Este nuevo paradigma de sistema operativo que cambia, porque es verdad que a lo mejor grandes inversiones que se hayan hecho hace 3 4 años, igual están para tirarlas y para empezar de nuevo. Entonces, oye, pues si tienes un proveedor de infraestructura que él se encarga ya de estar al día y de proporcionar la infraestructura, pues oye, yo creo que el departamento de IT pues puede estar un poco más relajado. Y luego, oye, otro tema que no hemos hablado, que es el modelo económico. Es decir, aquí hay que echar números, ¿no? Para ver hasta qué punto, bueno, pues el precio minuto de dato que subes, bajas o almacenas, pues cómo te sale, ¿no? O sea, si lo sintetizando un poco ambas respuestas, la clave sería un poco por un lado, como hemos dicho, la actualización tecnológica, ¿no? Porque constantemente estamos viendo pues novedades, esto que lo que tú dices mismamente, que externalizarlo siempre puede resultar digamos, más sobrellevable a la hora de tener que tú, en lugar de estar tú constantemente detrás de ello, siempre y cuando, como dices, económicamente sea rentable, ¿no? Y luego, pues, tanto por parte de las infraestructuras de almacenamiento como dónde se han almacenado datos, el coste y sobre todo lo que tú dices, la calidad de esos datos, es también otro factor que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? O sea, por un lado es cómodo y puede ser óptimo de cara a esa constante evolución tecnológica, pero por otro lado, hay que también tener en cuenta que si se hace debe ser con empresas o especializadas, como sean vuestros casos, o dedicadas a ello, que puedan ofrecer esa calidad de servicio y luego siempre la información que se quiera manejar, pues con acorde a lo que decimos, a que sea compliant, que cumpla todas las normativas, que sean y que sean de calidad y en cantidad suficiente para que sea útil, ¿no? Este tipo de infraestructuras. Pues la siguiente pregunta que tenemos es, ¿dónde está hoy el mayor? Ya que estamos hablando de, ¿no? Ya hemos hablado un poco de, enfocando de qué es lo necesario o qué es lo importante de cara aquí a 3 a 5 años. Y de cara a esos años, ¿cuál va a ser el cuello de botella para aplicar esta inteligencia artificial en farma? ¿No? ¿Por dónde lo tenemos? ¿Están más en los modelos, en lo que tú has dicho, la calidad de esos datos, la propia infraestructura donde se tiene que hallar, ¿no? Que también es un tema ahora mismo de actualidad. ¿Dónde estaría ese, ese problema, ese cuello de botella y si estamos invirtiendo de forma adecuada, si se está invirtiendo de forma adecuada? Puede contestar cualquiera de los dos, el que tenga preferencia por empezar. Enrique, te dejo a ti esta pregunta, es más para ti. A ver, o sea, la verdad que las preguntas vienen fuertes. Pues, a ver, cuello de botella. Yo creo que ahora mismo puede haber un cuello de botella que es normativo, es decir, y de hecho, si os digo, con mi rol de asesor del gobierno en materia de inteligencia artificial de alto riesgo, y tampoco es que pueda contar mucho al respecto, pero si os digo que casi todos los casos, una mayoría de casos de los que me han llegado para analizar de alto riesgo son de salud, farma. Con lo cual, yo creo bueno, pues ahí sí que puede haber una barrera, claramente. Otra barrera yo creo que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, todo esto lo tenemos que hacer sostenible, entonces no vale, hay un plan también de algoritmos verdes y yo creo que ahora pues todos los nuevos data centers que se están diseñando pues tienen en cuenta, oye, pues optimizar los recursos, ¿no? Y eso es muy importante, no ya por temas medioambientales, que también, sino también volvemos a otro punto que es el coste. Es decir, yo hace poco estaba en una conferencia de desarrolladores en San Francisco y lo que se hablaba ahí es que las siguientes versiones de siguientes modelos van a ir creciendo
en coste y precio de manera exponencial. Entonces, de alguna forma, oye, tú estás pagando a lo mejor hoy por una suscripción, pues 400, $600 y dentro de nada pagas 2.000 y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, bueno, y no pasa nada. Es decir, si no lo puedes pagar, pues te van a decir, oye, usa la versión anterior, pero claro, ¿quién va a estar usando una versión del 2023, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ese es otro cuello de botella y la seguridad. Es decir, yo creo que cada vez pues, va a haber más intentos de sustracción de datos, sobre todo personales, de salud, pues porque son los datos que más se pagan ahí fuera. Ya, o sea, la verdad, bueno, José Manuel, si quieres añadir algo. Está todo correcto. No hay duda. En referente, claro, es que todos estos modelos de datos, claro, requieren unas cantidades masivas de información que obviamente es material sensible y pues muy, como decir, muy jugoso a nuestros amigos hackers, como ha mencionado antes José Manuel. Y bueno, pues luego lo que tú dices, el sistema ahora mismo, por ejemplo, es actualidad, ¿no? Los sistemas de refrigeración y en las infraestructuras que requieren la inteligencia artificial, entonces, pues obviamente eso, como has dicho, pues también es un punto clave. Y ya que hablamos, ya para seguir, como seguimos con la inteligencia artificial, ¿cómo cambia la llegada de la inteligencia artificial generativa, los LLMS que han mencionado, los copilots científicos, a las exigencias de infraestructura frente a la IA clásica? Que me sorprende utilizar el término IA clásica, ¿no? Porque es algo tan moderno y sin embargo ya podemos hablar de ese, ese salto generacional, como tú has mencionado, Enrique, no sé. ¿Cómo veis eso? ¿Cómo cambia la llegada de esta IA generativa frente a la IA clásica? Bueno, a ver, la IA clásica, a ver, es que la IA tiene, Es más, tiene más 80 tiempo. años, ¿no? Tiene Entonces, más tiempo del que parece. claro, entonces el concepto Big Data, Apache Hadoop, es decir, pues esto es del año 2000, es decir, ojo, y claro, cuando se habla de generativa, pues oye, las redes GAM, pues también tienen ya igual 8 o 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta va pues, quizá por el tema oye, de pasar de esa IA quizá 2.0 a la 3.0. ¿Qué se requiere? Bueno, yo creo que se requiere otro diseño de arquitectura de datos. Es decir, pensemos bueno, pues que las arquitecturas de datos tradicionales pues más basadas en el típico data warehouse, con los mainframes, bueno, pues eso está, pues quizá hay que repensarlo, ¿no? Con todo el tema de los espacios de datos, el dato distribuido, el dato ya te da igual donde esté, el dato federado, bueno, pues yo creo que sobre todo en entornos también multinacionales, teniendo en cuenta que, oye, que es necesario tener un data center cercano, es decir, por temas de seguridad, latencia, oye, pues 50, 80 kilómetros alrededor, es decir, yo creo que es muy importante elegir. Claro, no hay electricidad para todos, es decir, también yo creo que a la hora de elegir dónde se pone un data center, y eso los chicos de Iron Mountain lo saben muy bien, pues oye, ¿dónde hay electricidad? ¿Dónde hay electricidad barata? ¿Dónde hay electricidad renovable? Porque no hay para todos. Es decir, aquí hay un problema de licencia en algunos casos que puede tardar un año o 2 años por el tema de la cometida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí van un poco los tiros. No sé si he respondido a la pregunta. Sola- Solamente completar un poquito, complementar la respuesta tuya, Enrique. Hay otro aspecto, es decir, hace 5 años para atrás, la densidad cuando hablo de densidad, hablo de el consumo por cada unidad rack en un centro de datos, pues los diseños estaban pues para racks de por debajo de 5 kilovatios. A día de hoy estamos hablando de racks por encima de 100 kilovatios. Eso se traduce en una emisión de calor por parte del rack. Y cuando hablo del rack, hablo de las máquinas que están dentro de un rack, de las máquinas que están haciendo procesamiento en tarjetas gráficas, en las GPUs típicas de Nvidia, que todo el mundo conoce. Eso genera muchísimo calor que hay que refrigerar con frío, con aire frío y con refrigeración líquida. Entonces,
cuando hablamos de inteligencia artificial clásica e inteligencia artificial moderna, al final yo interpreto pues estos nuevos modelos que requieren muchísima más capacidad de cómputo, por lo tanto requieren mucho más capacidad de enfriamiento porque generan muchísimo más calor. Entonces, eso es lo que antes, cuando yo decía que era una pregunta muy difícil, la primera, requiere el estar ojo a visor de cómo está evolucionando la tecnología, porque una vez que tú montas un sistema de refrigeración es complicadísimo cambiarlo. De manera que hay que montar el sistema de refrigeración óptimo para que pueda ser escalable y pueda albergar las posibles demandas de cómputo que generan emisión de calor dentro del pasillo donde están esas máquinas. Bueno, pues ahí sí que es verdad que en el diseño estamos viendo una transformación extraordinaria en los centros de datos porque hay que tener muy en cuenta la refrigeración. Ya digo, antes, por ejemplo, antes vendíamos suelo, la potencia eléctrica era como hace muchos años, ¿te acuerdas tú, Enrique? Que en Y algún sitio donde hemos coincidido, pues vendíamos metros cuadrados, no vendíamos potencia. energía y metros cuadrados, efectivamente. Eso era un Ahora negocio los metros real cuadrados estate. me sobran por todos los lados. Tengo 60.000 metros en el campus. Lo que no tengo tanto es electricidad. Nosotros tenemos 131 megavatios, que está muy bien, pero fíjate, es que hay clientes que nos llegan y dicen, oye, que es que tengo un proyecto 200 megavatios. Y dicen, ah, ¿cómo? Y tal. Y ya no solo es eso, en 60.000 metros todavía tiene un pase, pero es que me están pidiendo 100 kilovatios en un metro cuadrado. Y entonces eso genera Joder. un gradiente de calor que hace falta tener en cuenta a la hora de montar los sistemas de refrigeración. Yo creo que ahora lo hemos cuadrado un poco. Vamos, que es un proyecto, que estos proyectos ya son Están como vivos. multifactoriales, ya no solo la parte digital, sino que No, también ya no. la propia arquitectónica Sí, sí, y, sí, 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 es completamente. un factor que está que condiciona. Bueno, es que es noticia Completamente. actualmente con Y esto. eso, y estamos hablando ahora de inteligencia artificial, pero meterme en una harina que complementa la inteligencia artificial, dentro de 5 años estaremos hablando, igual que hablamos ahora de inteligencia artificial, la inteligencia artificial estará con nosotros como algo ya normal y corriente y estaremos hablando de computación cuántica. Y ya eso requiere ya, el coste se No va lo de sé. madre, ¿no? Pero, Sí, bueno, pues eso todavía, lo que pasa es que como todo, eso siempre hay que contarle. Yo creo que la inteligencia artificial generativa, la clave ha sido que, no, que ha sido muy aplicable en muchos campos, de se forma está muy rápida y muy democratizando, además que extensiva. todos. Y se está democratizando, lo que dices, que al final en todos los campos se está utilizando. No hay campo en el que ahora ya no te digan que tiene inteligencia artificial incorporado. Entonces, claro, las exigencias y el boom, ¿no?, que estamos viviendo, pues condiciona mucho todo esto. Como ya hemos dicho antes, si tenéis más dudas que os puedan contestar tanto José Manuel como Enrique, nos las podéis dejar todas en el enlace que hemos dejado en el chat. Y si no, nos estáis escuchando en diferido, pues nos podéis, con escanear el QR, os llevará al formulario para que nos preguntéis cualquier duda que tengáis. Referente al webinar, muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante interesante. Hemos sido un montón de asistentes. Muchas gracias a todos. Está resubido en nuestro canal de YouTube de Farmaforum por si queréis volverla a ver o queréis compartirla. La dejaremos subida entre hoy y mañana. Y agradecer mucho a José Manuel de Iron Mountain Data Centers y a Enrique de Tinámica que han estado hoy con nosotros. Nos han dado una charla bastante completa. Si queréis añadir algo antes de cerrar. Pues que gracias a vosotros por organizarlo y que estamos encantados y que si alguien quiere visitar el centro de datos y abordar algún proyecto, que a través de Omnimedia se ponga en contacto y que organizamos una visita y ven in situ lo que estamos haciendo. Exacto, a través de nosotros cualquier cosa, estaremos encantados. Y Enrique, ¿algo más? Nada, pues agradeceros a todos, o sea, la asistencia, la gestión del evento y muy recomendable que vayáis a visitar las instalaciones, o sea, os van a sorprender. Y ya por último mencionar que nos vemos en Pharmaforum como siempre el 22 y 23 de septiembre de este año, que entre todas las conferencias que abordamos tenemos ingeniería, farma, laboratorio, clinical research, en todas seguro que
es irremediable que incluyamos alguna charla que sea asociada a inteligencia artificial, porque ahora es un tema en boca de todos, así que no os lo perdáis. Podéis venir, el acceso es gratuito para visitantes y es en IFEMA Madrid, así que nos vemos el 22 y 23 de septiembre o en futuros webinars. Muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bueno, Adiós. Hasta bye. luego. Buen día.